Jueves 13 de febrero, año 2025, Día Mundial de la Radio. Y qué mejor que hablar con don Víctor Manuel Ortiz Tobar, un hombre de radio, locutor, periodista, empresario. Don Víctor, abrazo fuerte, además caballista. Qué grato tenerlo aquí en Castro Herrero Producciones hoy. La gratitud es mía, Alejo. Qué bueno poder hablar de un tema tan apasionante como este de la radio. Un abrazo fuerte, que este sea un homenaje de toda la gente de la radio del sur del país que logró al lado suyo aprender, formarse, forjarse, construir, crecer y trascender. Muchas gracias, don Víctor. No, Alejo, muy complacido. 52, 53 años de radio, periodismo, realmente lo satisfacen a uno. Ha sido una experiencia muy grata, ha sido algo sensacional, con muchas anécdotas, con muchos aspectos a nivel local, regional, nacional. Y pues realmente es muy placentero haber puesto un grano de arena en este tema, como lo decía al comienzo, tan apasionante como es la radio y el periodismo. Sí, de parte nuestra, mucha gratitud, admiración y aprecio, porque por allá va a ser 40 años en su noticiero, 7 de la mañana, Radio Sur de Pitalito 1280 AM, nos permitió, recuerdo, leer titulares del diario del Huila en Radio Sur. Fue el primer noticiero que se hizo en la mañana, Alejo. Aquí no había sino un noticiero en Radio Sur, que era Momento Regional a la 1 de la tarde. Y yo hablé con el médico Manuel y le dije, hombre, ¿qué tal si hacemos un noticiero de la mañana? Y él le pareció, y a doña Fanny, que era prácticamente quien tomaba las determinaciones en esa época, y les llamó la atención. Noticiero, recuerde, Alejo, se llamaba Noticias 7 AM. Había por la época un político desaparecido fugazmente eh, que fue Jonás López, y él decía Noticias 7 en punto, pero el noticiero de llamada era Noticias 7 AM. Sí, ahí tuvimos la oportunidad, Alejo, de trasegar y de fundar el primer noticiero AM, el primer noticiero en la mañana, donde tú fuiste protagonista muy importante en ese lapso, de pronto no muy largo. Don Víctor, antes de eso, es decir, estamos hablando de 1984, 85, antes de eso, ¿cómo fueron sus inicios en esto de la radio? Y le complemento, ¿fueron en Radio Sur de Pitalito? Sí, señor, eso fue de época de estudiante, la normal. Había un programa de la normal que se llamaba La Voz de la Juventud, que era de 1 hora en Radio Sur, creo que era de 9 a 10 de la mañana. Y Walter Céspedes Barón, no sé si te acuerdas de él, era el director del programa. Walter Céspedes fue un estudiante de la normal en esa época, después fue abogado, posteriormente murió muy joven. Eh, y él me invitó a que hiciera el programa deportivo en Radio Sur. Entonces, yo le dije, bueno, yo hago el programa deportivo. Me llamó a hacer el programa y yo dije, ¿de qué voy a hablar? Yo me puse a pensar. Y recuerdo mucho, Alejandro, que nosotros de estudiantes nos hicieron un desfile de ladrillo para construir el estadio de Pitalito. Entonces íbamos todos con 2 ladrillos, o el desfile de ladrillo, todos los colegios. Y Guillermo Plazas, así que era el alcalde mayor de Neiva, mandó 10 volquetas de ladrillo para el estadio de fútbol. Y eso hicimos un arrume grandísimo, ocupamos medio parque con ladrillos para hacer el estadio. Y yo me puse a pensar, oiga, ¿y los ladrillos qué se hicieron? ¿Qué se hicieron los ladrillos? ¿Sí? Entonces yo me puse a investigar qué se habían hecho los ladrillos, y fue mi primer comentario que yo hice en esa época. Y descubrí que los ladrillos habían construido las casas de los empleados municipales. Le digo exactamente dónde: en la iglesia de Valvanera Nueva.
ahí en todas las dos manzanas, ahí eran, bueno, no sé si puedan nombrar personajes o no de la época, pero ahí estaban los funcionarios del municipio y esas casas las hicieron con esos ladrillos y los que sobraron, Edmundo Alhaj era el presidente de la Junta de Deportes y un señor que se llamaba Víctor Zárate era el presidente del comité de fútbol. Los que sobraron los hicieron en la panadería Cali, que está ubicada en la calle, a ver si me ubico, Sexta, la calle Sexta, ahí en la periferia de lo que era la Telefónica del Huila, y con esos ladrillos construyeron un edificio como de 3 pisos. Entonces yo me puse, investigué e hice el comentario, lo escribí, y ese fue mi primer comentario deportivo, y doña Fanny de Castro escuchó el comentario y cuando terminó el programa ella me llamó. Ella me llamó y me dijo que si yo había escrito eso. Sí, yo le dije, yo lo escribí. En ese tiempo, recuerdo el alcalde, yo hablaba del alcalde, en ese tiempo era Ángel María Molina Vega, hablaba de Edmundo Alhaj, que era el presidente de la Junta de Deportes, y hablaba de Víctor Zárate, que era el presidente del comité de fútbol. Y entonces ahí fue la historia de los ladrillos, y todo el mundo supo qué había pasado con los ladrillos, para que sepa más o menos cuál fue mi primera aparición en radio. Te la estoy contando y realmente pues eso me abrió las puertas. Doña Fanny me dice a mí, ¿quiere hacer el programa deportivo en Radio Sur? Yo le dije, claro, doña Fanny, yo lo quiero hacer. Yo me fui para Bogotá y compré un disco de acetato, donde estaban las marchas deportivas. No sé si tú te acuerdas de las marchas deportivas. Sí, señor. Y entonces, pues eso fue algo que innovamos mucho. El programa se llamaba Flash Deportivo en Radio Sur, dentro del noticiero, apenas terminaba el noticiero. Y yo era el director del programa, hice el primer programa deportivo. Después ya comencé, hacía jardín infantil en algunas épocas. En Radio Sur comencé leyendo las noticias, comerciales, en momento regional. Y posteriormente ya redactaba mis cuartillas y me tocaba hacer el noticiero a mí. Yo tenía un trabajo múltiple, que era funcionario bancario en la Caja Agraria. En esa época salía a las 11:30 de la mañana, iba a hacer el noticiero era a la 1, terminaba a la 1:30, almorzaba de 1:30 a 2 y regresaba a mi trabajo bancario. Ese fue mi inicio en Radio Sur. Por esa época, estoy hablando del año 1971. Pero me inicié en el año 1967 con el programa de La Voz de la Juventud que tenía la Escuela Normal en Radio Sur. En el 67. Don Víctor, y después usted se metió en la grande, porque con su hermano y don Edgar Artonduaga arrancó una época de oro de la radio FM, cuando nos enfrentamos a Preferencial Estéreo 102.3, o ya era La Poderosa, no recuerdo, perdóneme, usted me falla la memoria. No, señor, ya era Preferencial todavía. ¿Era Preferencial? Era Preferencial, sí. Usted trajo a Leighton, un DJ de lo mejor, hoy director de noticias del sistema INRAI, y Leighton se aburrió en Pitalito y se devolvió para Neiva. Dijo, no, esto es un pueblo. No, excelente. Excelente, Leighton. Y entonces conversamos y usted me dio la oportunidad de ser el primer locutor y unos apuntes periodísticos cada hora en Qué Buena FM Estéreo 101.8, que eso innovó y fue un revolcón en la radio del sur del Huila. Sí, eso fue en el año 1998, como tú lo dices, Alejo. A ver, Edgar Artonduaga, socio nuestro, con mi hermano Jairo Ortiz, hicimos una sociedad, y hay que hablarlo todo y hay que decirlo todo. Edgar era muy amigo del presidente Samper. En esa época salió la licitación para la emisora de Pitalito, y Edgar indiscutiblemente que influyó mucho en que nos ganáramos nosotros, porque hubo varios proponentes, que nos ganáramos la licitación, salimos favorecidos e iniciamos ese proceso montando. Tú conociste los estudios, yo creo que esos estudios no había unos estudios porque se hizo todo el piso del edificio Valvanera, se diseñó
por un arquitecto especializado para que fuera una emisora. Eso era precioso, eso era precioso, elegante. Recuerde que eran las paredes todas alfombradas, las paredes y el piso también. Entonces teníamos una garantía de sonido espectacular, ¿cierto? Entonces eso fue muy bonito, la recepción, la gerencia, sala de juntas, la discoteca, sala de periodistas. Realmente qué orgullo haber contribuido a eso, y quienes tuvieron la oportunidad de conocer la emisora, no solamente en la parte estructural y en la parte física, sino en la parte técnica también. Cómo iniciamos ese proceso donde realmente nos tomamos la sintonía total acá, no solamente en Pitalito, sino en la zona subcolombiana. La anécdota más grande de la radio que tengo vivida en Qué Buena FM Estéreo, en el cuarto piso del edificio Valvanera, ocurrió exactamente, ¿recuerda usted, don Víctor, cuando temblaba en Manizales y estábamos en el noticiero de la tarde y empezó a temblar ahí en el edificio? La fecha exacta de ese temblor en Manizales. Ajá. Eso fue el 12 de febrero. Aquí estoy tratando de ubicar la fecha exacta de ese temblor. Estábamos en el noticiero en tiempo real y estaba leyendo una noticia cuando empezó a temblar, y tras terminar la noticia, entonces dije, atención, está temblando. A esta hora de la tarde tiembla en el cuarto piso del edificio Valvanera, fuerte temblor. Y fue cuando, no está ahí, doña Marta. La fecha exacta estamos tratando de ubicarla por Google. Cuando tembló en Manizales muchísimo, muy Debió ser como en el 2000, la dejo, más o menos. ¿O en el 99? Sí, 1999. más o menos 99. Sí. ¿Encontró la fecha exacta? 25 de enero de 1999. Ajá. 25 de enero, sismo del 25 de enero del 99, que el epicentro fue allá en ese sector del país, en la cordillera central y el departamento del Quindío, y alcanzó una intensidad terrible que nosotros sufrimos ahí en tiempo real y contamos. Me tocó padecerlo y contar. No sé si usted estaba ahí en el máster coordinando el noticiero, no recuerdo. Sí, señor, yo estaba ahí en el máster. Sí. Además de muchas otras, disfrutamos. Usted era un hombre muy querido, muy amable, muy agradable, y se llevaba al equipo en diciembre y compartíamos y comíamos de lo mejor allá en la finca. Cuando comíamos y sobraba, Alex. Sí, no. Hay muchas anécdotas, muchas cosas que contar en todos esos aspectos. Nosotros iniciamos con un equipo muy importante, ¿cierto? Porque desde un comienzo, por ejemplo, ver en la cabina 10 personas en el noticiero, actuando, participando, contribuyendo. Eso era muy alentador y era un noticiero muy surtido. Al principio era un noticiero informal que me gustaba mucho. Yo no entiendo por qué no seguimos con ese mismo libreto de noticiero, que era una cuestión totalmente informal donde todo el mundo participaba. ¿Te acuerdas de Vicky en la olla, que daba de cómo cocinar? Estaba... Los analistas. Usted trajo 2 analistas por primera vez a una mesa de trabajo en Pitalito Noticiero. Exactamente. Cada día había un comentarista diferente. Cada día de la semana. Eran los mismos, pero, o sea, cada uno tenía su día para hacer sus comentarios. Me acuerdo de, a ver si nos acordamos, Rubén Ordóñez Ortega. Nos acordamos de... ¿Qué otra persona? El doctor... el abogado que mataron aquí en Pitalito, nuestro amigo... Expersonero, líder conservador. El nieto de don Gabriel Sánchez Calderón, hijo de doña Selvira. Se me olvidó el nombre de mi gran amigo. Nos entraron los años. Sí, señor.
Entonces, había un punto de análisis muy imparcial porque habían conservadores, habían liberales, había gente de centro izquierda. Entonces, cada quien se montaba como en eso, ¿no? Entonces, esa fue también una de nuestras características de la imparcialidad, que para mí es lo más importante en el periodismo. Si no hay imparcialidad. Luis Gerardo Ochoa Sánchez. Ochoa Sánchez. Ave María, ¿cómo me acaba a olvidar el nombre de semejante personaje de Pitalito? Tristemente asesinado en circunstancias que todo el mundo conoce, y que también sea el momento para decir que eso prácticamente está en la impunidad del asesinato. Cierto, lamentable. Lamentable. Y muchas anécdotas, ¿no, Alejo? No sé si tú te acuerdas que primero nosotros estuvimos afiliados a Caracol. Sí, señor. Primero sí, no. iniciamos en el sistema AS, ¿cierto? Después nos afiliamos a Caracol y ya teníamos nosotros cadena con Caracol, que eso fue un boom también, porque aquí no había ningún emisor. No, Todelar, Radio Sur estuvo afiliada a Todelar, ¿cierto? Hace muchos años. Y es que es bueno hablar de las emisoras de todas. Yo estaba escuchando ahora un programa por una emisora de aquí, Pitalito, hablando de la historia de la radio en Colombia. Perdón, en Pitalito. Y no mencionaron no mencionaron a Qué Buen Estéreo, ni mucho menos a mí. Yo creo que yo hago o hice parte de la historia de la radio en Pitalito. Pero ahí no la mencionaron en el programa de radio. Entonces, Víctor, por favor. Entonces hay que hablar, ¿cierto?, de las emisoras de una forma independiente y donde realmente aportemos a la historia de la radio. Pero si hacemos un programa de radio donde se centran en una o dos emisoras, no, Pitalito tiene mucha historia, y esto hay que reconocerlo. Hay que reconocer, por ejemplo, Ricardo Ayerbe, que hizo historia también en la radio en Colombia, montando su primera emisora de FM, que fue preferencial, ¿cierto?, con la que nosotros competimos sanamente, ¿no? Por todo y por todo, por la amistad con Ricardo y por la parte todo lo que tiene que ver con el profesionalismo que tiene que existir, porque tiene que haber profesionalismo en la radio y en el periodismo. Entonces hay muchas anécdotas. Cuando llegó este señor Bacana se llama el director que fue de Caracol Neiva. Maquena era. Maquena en el sistema AS. Maquena. Y entonces él nos retiró la afiliación a Caracol. Dijimos, ahí fue madre, y ahora yo qué hago. Yo me fui para Bogotá a hacer gestiones con RCN, que tú fuiste protagonista, también me ayudaste mucho con, ¿cómo se llama?, el locutor deportivo tradicional de Colombia, muy amigo tuyo, David Cañón Cortés. Don David Cañón Cortés nos ayudó en el proceso. Tú me lo presentaste, él me ayudó, yo le hice un par de invitaciones que él agradeció mucho y me ayudó a la afiliación. Entonces yo me vine para Pitalito ya con la aprobación debajo del brazo, no comenté absolutamente nada, pero en el noticiero del mediodía, recuerdo mucho, les dije, les tengo una sorpresa. Y al final del noticiero voy a decir cuál es la sorpresa. Atentos. Entonces, al final del noticiero dije, a partir de este momento, Qué Buen Estéreo es afiliada a RCN Radio. Y solté la identificación. Fue un boom también. Fue un boom porque pues, nosotros teníamos apoyo periodístico a nivel nacional, a través de RCN, primero de Caracol y después de RCN, pero esa fue una jugada de ajedrecista, diría yo. Y la nómina, don Víctor, usted logró tener en la mesa a gente como Gerardo Valencia Gutiérrez, después estuvo don Alberto Renza Liscano, que lo distingo desde Radio Sur en 7 AM, que pasó por preferencial, estuvo en la mesa Luis Fernando Posada, una voz. Qué personaje. Y un qué señor, personaje de la radio a nivel nacional.
sí. Luis Fernando. Ya fallecido, ya fallecido. Un caballero, fallecido, un caballero, Luis Fernando. La producción de Diego Blackie, María Elena Trillera es una vendedora extraordinaria. Ajá. Sí. Y su Pero también nos secretaria. colaboraban la parte radial, María Elena, Sí, señor. Carlos Alberto Martín. El doctor Martín Salinas, otra Carlos voz Alberto preciosa, Martín. la voz de oro de Pitalito. Sí, Carlos Alberto, un extraordinario lector de noticias y que indiscutiblemente ponía un grano de arena muy importante en todo el desarrollo. Álvaro Pérez Álvaro también Pérez estuvo, Pérez de La Plata, una voz lo preciosa, importamos de La Álvaro. Plata, yo lo traje de La Plata. Me Sí, recuerdo que me llegó un sábado a la emisora, la mañana yo estaba ahí en la oficina y me dijo, le dije, vaya, haga el casting. Llamé a Diego Blackie y le dijo, hágale el casting a Álvaro Pérez. Cuando yo lo estaba escuchando por audio, cuando él salió y de una vez le dije, comienza el lunes a trabajar. ¿Sí? Muy bueno Álvaro Pérez, también en la lectura de noticias, muy buena voz, muy buen muy DJ. muy buen improvisador y DJ también, sí, señor. Sí, señor. Mucha gente, ¿no? Mucha La gente señora Teresa Ortiz, una vendedora de primera línea. así ella siempre se ganaba los premios de mejor vendedora. Como buena Ortiz en Pitadito, ella hacía un trabajo también espectacular. Sí, ¿quién Y es más? Ah, estaba José Antonio Guzmán, que ya falleció. José Antonio Guzmán, Vicky Ruiz, Vicky Vicky Ruiz, La Ruiz, Olla. Vicky en La Olla. Vicky en la olla, Vicky en la olla, que ella hacía un programa también aparte del noticiero, donde daba las fórmulas y era muy ameno escucharla. Eh, y ahí me acuerdo que es que hubo tanta gente, bueno, ya nombraste a Gerardo Valencia, había un muchacho de Timaná, no recuerdo cómo llama, que nos colaboraba ahí en la parte deportiva, la estuvo haciendo algún tiempo. Sí, señor, sí. Sí, recuerdo, Y, recuerdo de él, y pero se me escapa el nombre también, sí. estuvo también Rafael Chaus Carvajal en la parte Estuvo deportiva. Rafael. Rafael Chau en la parte deportiva. Ricardo Triviño también estuvo con Ricardo, nosotros, José pues, Ricardo Triviño. un gran tiempo, un gran tiempo. Sí, Sí. señor. Y la secretaria que era Gilla, ¿no? La última, Inolvidable. porque antes La estuvo última. Alejita, recuerda Alejita, muy querida, muy Ajá, agradable su esta tocaya, niña. sí, señor. Y Sí, antes señor. hubo una señora muy querida, muy puesta, que lo acompañó pocos días. No recuerdo el nombre de ella, pero me la topo de vez en cuando en las calles de Pitalito. Su primera secretaria en Qué Buen Estéreo. ¿Quién sería? Ah, ya, Soledad Echeverri. Correcto, la señora Soledad Echeverry. No, un Ella fue equipo. mi, ella fue mi secretaria en Azocala cuando yo fui presidente por esas épocas. Y después, Soledad, yo, claro, la llevamos a radio, a Qué Buena, y ella fue mi primera secretaria, exactamente. Sí, señor. Tengo muchos recuerdos de Soledad, mucho respeto y sobre todo que esa sí era una secretaria, ¿cierto? Era una persona muy leal, una persona muy de la casa y alguien que contribuyó mucho indiscutiblemente a el éxito de Qué Buena. Sí, señor. No recuerdo tampoco el nombre de la señora de Servicios Generales. Muy querida. No, un equipo muy humano, mucha coinonía entre la gente, respeto, admiración, aprecio. Trabajamos, como dice la doctora Francia Márquez, trabajamos sabroso y aprendimos mucho. Sí, señor. Era un equipo muy grande, era un equipo muy bueno. Ah, el Tigre Pinzón. El Tigre Pinzón, claro, claro. Por ahí me lo encuentro a Isaías Pinzón. Sí, señor. Sí, señor. Isaías Pinzón. Entonces era un equipo muy grande, era una nómina muy grande, una nómina costosa, diría yo, pero nos dábamos el placer de hacer buena radio y eso realmente fue muy satisfactorio. Alejo. Sí, qué buena radio. Don Enrique era el técnico, Técnico. ¿no? Ajá. Sí. Muy buen Don técnico. Víctor. Él fue quien montó los estudios,
quien montó los transmisores, quien hizo toda la técnica durante todo el tiempo en la que nosotros estuvimos al frente de la emisora Qué Buena. La emisora salió en el año 1998 al aire y me recuerdo mucho del primer tema musical. Yo estaba en el primer piso, abajo había un negocio tomándome algo ahí abajo y pendiente de la radio, ¿a qué hora salía? La emisora salió aproximadamente a las 8 de la noche, un día jueves, y el primer tema musical que sonó fue La Ciguapa, de Chichi Peralta, que estaba muy de moda por la época. Y estaba, nos faltaba Machete, Alejo. Germán Quintero Jiménez. Germán Quintero Jiménez, hombre. Él estaba en el estudio y él fue quien colocó el primer tema al aire, que fue La Ciguapa de Chichi Peralta. Don Víctor, la gran pregunta, ¿por qué se acabó Qué Buena FM Estéreo 101.8? La emisora Qué Buena 101.8 no se ha acabado porque la seguimos llevando en el corazón, no solamente tú y yo, sino mucha gente. Pitalito. No, a ver, son circunstancias de la vida, Alejo. Yo estaba pensando en salir de Pitalito, estuve una época fuera por circunstancias que no quiero recordar, pero realmente nosotros hemos sido gente de negocio. Les cuento más o menos de qué pasó con Artunduaga y con mi hermano. Nosotros le propusimos un negocio a Artunduaga y con mi hermano le compramos la parte de Artunduaga. Entonces nos quedamos los dos. Entonces ya tenía otro facsímil comercial que era Ortilop Limitada, que era una compañía que tenía mi hermano, que era Ortiz y Lopera. Y entonces nosotros hacíamos parte de esa sociedad y yo también hacía parte de la misma. Posteriormente, yo le propuse a mi hermano un negocio y yo me quedé solo con la emisora. ¿No? Y tú recuerdes, me quedé solo con la emisora y entonces ya ese fue el fin. Se presentan negocios, ¿cierto? Como cuando tú tienes cualquier clase de negocios. Me hicieron una oferta tentadora y logramos finiquitar esa propuesta y se hizo el negocio. Se hizo el negocio con el dolor del alma, pero hay un adagio que dice que Coca-Cola mata tinto. Se brega mucho con la gente de la radio, ¿no? Ahí, somos complicaditos, ¿no? O fuimos complicaditos cuando estábamos muchachos. Ya está. Alejo, para serle franco, ese fue también uno de los aspectos, porque es que estar uno detrás de la gente que tiene que entrar a trabajar a las 8 de la mañana y en vez de llegar, faltando 10 para las 8, llegan a las 8:10 y cosas con esas, en cosas tan concretas como, por ejemplo, empezar un noticiero. Tú sabes que si es el noticiero a las 7, es a las 7 que se empieza. Y para empezar el noticiero no hay que estar a las 7 ni a las 7:10, hay que estar por lo menos 15 o 20 minutos antes, ¿cierto? Para preparar. Entonces, pues lógico que uno tiene que volverse exigente para poder presentar un buen producto. Y en ese orden de ideas, pues las cosas, lógicamente, ese fue también uno de los aspectos que me motivó a mí mucho en eso. No fue tu caso, quiero aclararlo, pero realmente se brega mucho. Entonces, ese fue lo que pasó con esa transición, que fue temporal. Después de esa frecuencia de la 101.8, es la que es Tropicana actualmente. Sí, un espacio de tiempo que fue Vida FM, del sistema de emisoras Vida del pastor Eduardo Cañas. Exactamente. Sí, y luego ya terminó, la compró Jaime Arturo Herrera, le compró varias emisoras al pastor Eduardo Cañas, se vino de capa caída ese sistema y don Jaime la tiene alquilada con esa concesión, por decir algo, ¿no? De Tropicana. Don Víctor, se me olvidaba, Doris Hernández González hizo parte del noticiero también. Sí, claro, Doris. Creo que está en la rama judicial, Doris, ahora. Sí, señor. Doña Mercedes. Doña Mercedes Romero trabajó con nosotros. Sí, claro. Sí. Merceditas, yo no creo.
un tiempo estuvo No, vinculada de pronto, ¿no? ¿No? Leyendo noticias, sí. Sí, leyendo noticias, doña Marta. Dice doña Marta creo que que sí, que sí, ella... creo que sí estuvo. Pues ojalá no se nos Sí. quede nadie. A todos los queremos, a todos los llevamos en el corazón, Alejandro. a todos los admiramos. ¿Quién? Alejandro. Ah, mi compañero Alejandro López. Sí, Alejandro López. sí, Ajá. buen muchacho. Sí. Alejandro Don López. Víctor, ¿y qué? ¿Usted escucha radio hoy o ya no escucha radio? Yo soy todos los días, a toda hora, yo estoy con la radio. Todos los días, a toda hora. Fuera de eso, soy melómano. Entonces, a mí me fascina la radio. Yo me acuesto con la radio y me despierto con la radio. Sí, ¿cierto? pero doña Marta, présteme, por favor. Su merced tiene este radio, porque este radio sí me precio ser uno de los pocos que tiene el radio panela. Yo con este radio me voy a comer café a la finca doña Marta. Ajá. A ver. Ah, sí, claro, pero yo tengo otro mejor que ese. A ver. El radio panela Sony, 3 pilas. Oiga, Alejo, mire la pregunta que tú me hiciste. Mire la pregunta que tú me hiciste, que si yo escucho radio. Mire, lo tengo aquí al lado. ¿Y tú te acuerdas de este radio? Ah, eso es una belleza. No, eso es internacional. ¿Pero tú te acuerdas de este radio? Sí, señor. Sí, ¿Qué pasó con este radio? Ese radio... Me lo vendiste tú a mí. Sí, señor. Sí, Radio de Sony de 9 bandas. Sí, señor, cierto. Este radio yo te lo compré a ti. Mira, sí, señor. Ahora mire que tengo el radio al lado. Si yo no puedo vivir sin la radio. ¿Cómo me alegra? Este es mi cápsula de oxígeno. No, eso es una bella, eso es una berraquera. No, don Víctor, sí. ¿Cómo me alegra ver ese radio? Claro, ese radio fue mío. Lo compré hace muchos años. Sí. Hablando de la historia de la radio en Colombia, mira cómo salen las cosas, ¿no? Hablando de la historia de radio, sí, señor. Sí, de la radio a nivel mundial, ¿no? Ese radio me lo recomendó el ya fallecido Fredemiro Núñez. Me dijo, Alejo, hay un radio que quiero que compre. Y nos fuimos y sí, compré. Qué gran persona. Fui mi amigo de Fredemiro por ti, porque tú me lo presentaste, un hombre de radio y un hombre que contribuyó mucho y aportó mucho a la radio en Colombia. Sí, señor. Una gran persona, un gran tipo. Ya fallecido también, ya fallecido. Sí. Ahora tenemos en Bogotá Melquisedec Torres Ortiz, en la Luciérnaga de Caracol. Tenemos a Fernando Calderón España en Radio Nacional de Colombia. Pero hemos sido un territorio que produce muy buena gente de radio. Mire, imagínense Artunduaga, Darío Silva, entre muchos otros que desarrollaron a nivel nacional. Oiga, tengo una duda que de pronto tú me la puedes aclarar, Alejandro. Fernando Calderón España trabajó en Radio Sur. ¿En Radio Sur? ¿En Radio Sur? No, señor. No, es que estaba escuchando a uno de los personajes que estaba actuando ahorita en el programa de que te estoy comentando que hicieron de la radio aquí en Pitalito, y dijo que Fernando Calderón España había trabajado en Radio Sur. No, señor. Fernando Calderón España nunca trabajó en Radio Sur, nunca. Entonces son personajes que de pronto se las dan de que saben mucho de radio y de la historia y cometen falencias como esas. Es decir, Fernando Calderón España nunca trabajó en Radio Sur. Jamás. Él es oriundo de Garzón y se inició en Radio Garzón, donde yo también hice mis pinitos de radio en el año 1970, que llamaron a Carlos Enrique Salamanca Cerón para que fuera a hacer el noticiero o a trabajar en Radio Garzón. Aquí estaba trabajando él en Radio Sur, él estaba bien, me dijo que si me podía recomendar para que yo fuera. Le dije, sí, yo voy. Yo era un chino, tenía 18 años. Y me fui para radio, tenía 19 años. Y me fui para Radio Garzón, no duré mucho porque la familia, yo nunca había salido de la casa, era muy joven, tenía mi primera novia y estaba enamorado, etcétera, etcétera. Entonces yo trabajé muy poco. Me acuerdo mucho que me tocó un 31 de diciembre hacer el turno de las 12 de la noche en Radio Garzón. Imagínense, yo fuera de la casa, joven, ¿cierto? Con mi familia lejos. En ese tiempo era lejos porque no había casi transporte. Sí, claro. De Pitalito a Garzón, ¿no? Entonces cosas como eran. Entonces, mire cómo son las cosas. Que Fernando Calderón trabajó en Radio Sur, nunca. Fernando no es cierto. Calderón España trabajó en Radio Sur, nunca. Yo tenía la duda. Yo dije, voy a preguntarle
¿Ah? Aquí lo tuve hace 10 días, a Fernando Calderón España en este medio. Sí, hombre, ¿cómo me gustaría a mí verme con Fernando? Porque indiscutiblemente que la voz de Fernando Calderón, voz institucional de CMI, ahora en la Radio Nacional de Colombia, como tú dices. Oye, la Radio Nacional de Colombia, increíble, ¿no? Hablando de la historia de la radio, 73 emisoras en el país. 85 años cumplieron hace 15 días. Lo celebramos con Fernando aquí en este canal. Imagínate. Sí, 73 emisoras están cubriendo todo el país vía FM. Impresionante. Sí, señor. Impresionante. Y televisivamente también. Tienen un Muy buen bien. cubrimiento. No, el gobierno del cambio le ha metido toda la plata al tema. No, sí, sí, demasiada plata, porque Morris es muy allegado a Petro y es quien maneja la Radio Nacional de Colombia y los canales gubernamentales. RTBC, y lo están haciendo muy bien lo están haciendo. Saben. Sí, no, pues yo diría que un poco, pues lógicamente parcializados con el tema gubernamental. El tema de la ideología, sí. Sí, sí, a toda hora es hablando del gobierno y hablando bien de Petro y todo eso, pero en esa parte de pronto hay programas muy interesantes, programas del campo, yo la escucho mucho también. Muy bueno. Yo la escucho. Programas del campo a la madrugada tienen una buena programación en la noche y tienen un buen equipo trabajando en estos momentos. Sí. No, se han recogido las mejores voces, la gente muy talentosa. Acaban de contratar también a Florentino Mesa, con quien trabajamos en el noticiero Todelar de Colombia en la recta final con Edgar Artonduaga. Tuve ese placer de compartir con ¿Cuántos años tiene Florentino? A ver. Florentino está llegando a los 70. Ya vive en Ibagué, se vino de los Estados Unidos, logró su pensión. Debe tener más. Debe tener más. ¿Más de 70, Florentino? Sí. Debe tener más de 70 años. Es un locutor muy bueno. Extraordinaria voz. Sí. Extraordinaria. Y un corrector de estilo. Él nos corregía a nosotros los titulares y los resúmenes que leíamos en Todelar. Está con Radio Nacional, sino que Florentino está sufriendo de gota. Ajá. Ya. Nos contó recientemente, sí. Pero un locutor extraordinario, gente muy buena. Don Fernando nació en Garzón, arrancó en Radio Garzón, estuvo luego en Neiva, y de Neiva se lo llevó Eucario Bermúdez para Todelar. Ajá. Tuve la oportunidad de compartir con Eucario Bermúdez en los Estados Unidos, muy amigo de Jairo, mi hermano, que tenía unos programas de radio en Miami, y compartimos mucho con Eucario en esa época en los Estados Unidos. Es que yo tuve la fortuna, don Víctor, de estar en la parte final de la radio, en la época dorada. Cuando cumplí 18 años estaba en Radio Garzón y a los 11 días me hice papá. Estaba en Radio Garzón. ¿Con doña Marta? No, señor. Doña Marta no tenía todavía... Después. No. Valga la aclaración y perdone la imprudencia. No se preocupe, no. Pero más doña Marta que tú. Sí, con doña Marta fue por allá en Radio Sumapaz, afiliada de RCN en Fusagasugá, en el 91. Sí. No, en el 88 estaba en Radio Garzón, cumplí los 18 años, y entonces logré, en medio de mis equivocaciones, salir a Bogotá y estar con los grandes de la radio del Huila, que todos ellos, tanto Fredemiro como don Fernando, Edgar, todos fueron solidarios para conmigo. Y en medio de todas las equivocaciones, idas y venidas, pues compartí con ellos, aprendí, me formé, y ahora ya nos quedamos aquí en Pitalito de 50 y pico de años a hacer esto, utilización de estos medios alternativos de la mejor manera para poder hablar con los amigos y para, entre todos, tratar de impulsar, don Víctor, la posibilidad de que Pitalito tiene que mejorar, porque socialmente estamos padeciendo una crisis que acaba de descubrir hace 15 días como el agua tibia el gobernador Villalba. Descubrió que el agua moja. Este es el mejor vividero del mundo, don Víctor Ortiz. Usted que ha salido del país lo sabe. Nosotros apenas alcanzamos a ir hasta Bogotá, me asusté y me retorné. Indiscutiblemente, Pitalito es el mejor vividero del mundo, con todos los problemas que tiene Pitalito de seguridad, porque es que esto no se puede superar y aquí hay
una administración populista que se la pasa saliendo a los medios y televisivos, medios hablados y escritos hablando de seguridad. Y uno ya sabe qué es lo que pasa, ¿no? Cuando hay un muerto, Consejo de Seguridad en Pitalito, es un saludo a la bandera, no pasa nada, muestren resultados, ¿cierto? Pero mire lo que estamos diciendo, Alejo, con todos estos problemas que tiene Pitalito, realmente es un vivero espectacular. Yo tuve la oportunidad de traer a David Sánchez Juliao, que tú sabes quién era David Sánchez Juliao, a Pitalito. Lo conocí en un crucero por allá en una convención de Club Rotario. Y yo lo traje aquí al Club Rotario para que, siendo macero del club, para que hiciéramos un programa que se llamó Entre Copas y Boleros, una charla espectacular. Lo tuve de huésped en mi casa, lo recogí en Neiva, en ese tiempo no había avión todavía Pitalito. Qué tipo tan extraordinario, extraordinario. Muy buen bebedor, pero más que bebedor, muy buen conversador, muy buen escritor. Podémonos de Flechas, de todo lo que él escribió, de todas las experiencias que tuvo como escritor y como narrador. Fue embajador en la Unión Soviética. Tipo espectacular. Ahorita he estado viendo unos programas que hacen sobre él y yo no dimensionaba a la persona que había tenido en mi casa. Cuando regresó a Bogotá, recibí una encomienda muy grande porque se encariñó mucho de mi niña. En esa época tendría unos 9 años, yo creo, 10 años. Y le mandó todos los libros escritos por él autografiados para ella. Es un tesoro y un detalle también extraordinario. Te cuento pues eso. Y entonces David Sánchez, ¿por qué viene el cuento? Porque David Sánchez me preguntó, oiga, ¿ustedes de qué viven en Pitalito? ¿De qué viven? Le dije yo, del clima, maestro. Dijo, tiene toda la razón. ¿Cierto? Dijo, tiene toda la razón. Le gustaba mucho el trago, el whisky. Y yo tengo una licorera, una licorerita, un sitio donde coloco el trago. Y yo vio el sitio y me dijo, qué bonito cuadro, Víctor Manuel, cuando vio la colección de trago. Duramos 4 días bebiendo con el maestro. Y, oiga, murió como a los 6 meses. Como a los 6 meses de haber estado aquí en mi casa. No, un hombre David Sánchez Juliao, fascinante. el personaje más importante que yo he tenido en mi casa, creo yo. Amén, pues, de muchos familiares y muchas cosas, pero un personaje para mostrar a nivel nacional y a nivel internacional. Cierto. Y lo cuenta la historia, ¿no? Cierto. Y de la radio que escucha hoy en Pitalito, don Víctor, añora con esa radio que nosotros hicimos, su merced, de antes del 70 y en el caso mío, después del 85, 86, ¿añora algo o cree que la radio se actualizó, se modernizó y mejoró frente a lo que hacíamos nosotros? A ver, ahí hay que diferenciar 2 cosas, Alejo. Una, la parte técnica y la otra, la parte profesional. En la parte técnica, indiscutiblemente, los avances que han habido es que nosotros hemos sido privilegiados, Alejo, de pasar del siglo XX al siglo XXI primero y después de ver la tecnología. Es que esto del Internet cambió la historia del mundo en 2, lo que fue antes y lo que fue después, y nosotros hemos tenido esa oportunidad, por eso digo que somos privilegiados en ese aspecto. Entonces, claro, en la parte técnica, pues imagínate lo que nosotros teníamos que hacer antes en la radio, que era cargar cables, montarnos a un poste, conectar por allá un teléfono, improvisar, de pronto pregrabar algunas cosas para una transmisión, etcétera, etcétera. En esa parte, en la parte técnica, pues indiscutiblemente eso no tiene discusión absolutamente para nada, porque ¿no? Cuando tenía que hacer un noticiero, uno tenía que ir a golpear las puertas, llamar por teléfono, estar detrás del político, estar detrás del alcalde, estar detrás del personaje para hacer noticias y para uno redactar. Ahora no. Ahora, ¿qué es lo que hacen los periodistas de ahora, con el perdón de los colegas? Es bajar y pegar y leer, ¿cierto? Entonces, ahora vale huevo, hablando vulgarmente, lo que tiene que ver con el periodismo. Plaza Jalcid dijo en alguna oportunidad, uno para ser periodista no necesita sino ir a San Andresito, comprar una grabadora y ya queda graduado de periodista. Antes no, ¿cierto? Antes había que hacer eso. Y en la parte humana,
Pues el periodismo es un periodismo totalmente mercantil, comercializado. ¿Qué hacen los políticos de ahora? Comprar periodistas. Los administradores de turno compran periodistas para que hablen bien de ellos. Y el que no hable bien, pues no tiene recursos financieros, recursos económicos para meter comerciales en emisora, y entonces ya se convierten en enemigos de la administración municipal. Entonces, la imparcialidad, ¿cierto? No existe absolutamente para nada en el periodismo. Es el que más plata reciba, el periodista que más plata le den para que hable bien de la administración o del presidente o del gobernador o del alcalde o de los concejales, etcétera, etcétera. Entonces, eso está totalmente desfigurado, lo que es el periodismo, lo que es tener conciencia para poder decir y exteriorizar las cosas. Entonces, por eso te digo yo que hay que separar la parte técnica de la parte humana, la parte profesional, la parte periodística. Sí, señor. Recuerdo mucho la frase de Álvaro Gómez Hurtado, el hombre que hablaba del régimen. Hay que estar al servicio del régimen para poder comer, tener algunos centavitos. Sí, señor. Exactamente así es. Y ahí lo estamos viendo, estamos viviendo. Y si uno no se somete al régimen, se le puede complicar la comidita, dijo un amigo. Sí, señor. Así es. Desgraciadamente así es. Pero por eso pasa lo que pasa. Por eso el tema más álgido de la sociedad y del país es una sola palabra. Yo la resumo en una sola: la corrupción. Cierto. Mientras haya corrupción, no estamos en absolutamente nada. Y estamos huérfanos de líderes, Alejo. Estamos huérfanos de líderes. No hay liderazgo, ni a nivel nacional, ni a nivel departamental, ni a nivel regional. No hay líderes. Entonces uno dice, ¿y quién va a ser el próximo presidente? ¿A dónde está? Vicky Dávila. Vicky Dávila. No me gusta. O sea, no llega, Alejo, no llega. No llega Vicky Dávila, porque Vicky Dávila es lo que yo estoy diciendo. Zapatero a tus zapatos. Vicky Dávila es periodista, pero Vicky Dávila no tiene el perfil para decir voy a ser presidenta de Colombia, ¿no? Es una buena periodista, pero no puede ser una buena presidenta. Cierto. No puede ser una buena presidenta. Ahora, a nivel departamental igual y a nivel regional, pues ni hablemos. Cierto. No hay por quién rezar, decía mi santa madre. Así es, don Víctor, pero hay que seguir queriendo este territorio, hay que seguir trabajando por él. Don Víctor, su tarjeta profesional de periodista, ¿qué número es? 4137, ley 51 de 1975. 4137, tarjeta profesional de periodista, don Víctor. La número 1 era de Alfonso López, que fue el presidente que creó la ley 51 del 75. Liberal, don Alfonso Liberal, López. Sí, claro. Sí. El periodista tiene derecho a guardar su fuente, y todo el resto de cosas. Sí, señor. Sí, no revelarla nunca. Don Víctor, Dios lo bendiga y lo guarde junto con toda su familia. Esperamos que esta no sea la primera de pocas, sino de muchas conversaciones de la radio, del periodismo y de otros temas de carácter social, político y económico, porque usted además de empresario de radio, pues es caballista, pertenece a una socala. Sí, Alejo, yo tuve la fortuna de promover la creación de la Asociación de Caballistas Laboyanos Azocala hace 40 años aproximadamente. Fui su primer presidente, yo tramité la personería jurídica y he sido como 5 o 6 veces presidente de la asociación. De ahí también estuve, lógicamente, por sustracción de materia, miembro de la Federación Colombiana de Asociaciones Equinas Fedequinas como juez nacional y de la Confederación Internacional de Caballos de Paso Internacional como juez internacional de caballos. Entonces yo he tenido como esas dos facetas y las he puesto en la balanza y dije, hombre, ¿he sido más caballista o he sido más periodista? Y la balanza me queda exactamente nivelada. Las dos pasiones, mis dos pasiones. Entonces, por ahí estaba escribiendo unas anécdotas que las había pensado titular Pitalito, que es lo que más quiero, Caballos
que es lo que me apasiona, y periodismo, que es algo que ejercí. Vitalito, caballos y periodismo, pero tuve un problema con el computador y contraté a un bárbaro para que me lo arreglara y me borró toda la información que tenía el libro ya casi en un 80% y ya, volver a empezar, muy difícil. Hay muchas anécdotas, yo conozco mucha historia de Vitalito, me gustaría que habláramos de historia de Vitalito algún día, porque tengo, así como Benedetti tiene muy buena letra menuda de Petro, yo tengo muy buena letra menuda de Vitalito. Hagamos una serie de programas, horario específico, días, y arrancamos, don Víctor. Esto es suyo. Nos ponemos de acuerdo y le agradezco mucho a Alejo que me haya tenido en cuenta hoy en este día tan especial, el día de la radio, que no es cualquier día, y realmente muy satisfactorio haber compartido esto. Salúdeme a doña Marta y dígale que perdone la indiscreción que tuve por ahí, pero pues ella la conoce más que yo. No se preocupe, ella sabe que yo fui joven y me equivoqué y me perdonó. Y estamos enamorados, estamos como un par de novios, don Víctor. Bueno, los felicito porque eso también se da muy poco ahora, ¿no? Sí, señor. Sí, y saludos a doña Marta también. Ya la casa Muchas también. gracias, Leo. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Muy querido, muy amable. La Un producción de abrazo, Marta Alejo. Cobos, Muchas gracias por la igualmente. invitación. Decimos los mucho. karatecas a los maestros, os sensei. Dios le guarde, muy amable. Esta conversación también se verá en nuestro canal de YouTube. Permiso, muy amables. Gracias. Buen día, Alejo. Igualmente.